Primer libro de Reyes, capítulo 2 y verso 26. Si ya están ahí, griten un fuerte amén. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio. Di conmigo, lo echaron del sacerdocio, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Di, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Hubo una palabra profética terrible que el Señor le dio a Elí. Él era el sacerdote, el hombre de Dios en su nación, pero había pecado porque los hijos de él, que era el sacerdocio joven, menospreciaban la ofrenda, no tenían temor de Dios, fornicaban, dormían con las mujeres que no eran sus esposas. Y Dios se enojó porque Elí no estorbó a sus hijos. No los estorbó. Les daba consejos de pañitos de agua tibia. Y ellos seguían en su maldad. Así que el Señor le envía a un profeta y le dice: yo te había dicho, te había prometido que tu descendencia estaría en el sacerdocio para siempre, pero no lo voy a hacer más. Nunca yo tal haga, dijo el Señor, porque yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Serán cortados del sacerdocio tus hijos en edad viril, jóvenes morirán, serán echados del sacerdocio. Me levantaré un sacerdote conforme a mi corazón, y ellos vendrán a él para que por unas monedas los incluya en el sacerdocio. Y esto te será por señal, Elí: en un solo día morirán tus hijos. Y vino la guerra contra los filisteos, y en un solo día, en el campo de batalla, murieron Ofni y Finés, los hijos. Cuando vino el mensajero con la noticia, Elí se fue para atrás y se golpeó y se esnucó. Y su nuera, cuando supo que su suegro era muerto, su esposo era muerto, se inclinó y dio a luz un bebé y murió. Y el nombre del bebé, Icabod, sin gloria. Pasado ese tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes, y el primer rey fue Saúl. Y Saúl, persiguiendo a David, supo que un pueblo lleno de sacerdotes, que era la ciudad de los sacerdotes, le habían dado unos panes a David. Entró y asesinó a todos los sacerdotes. Había una maldición. Yo decía: Señor, ¿por qué? Son los hombres de Dios, ¿cómo viene un impío y los acaba a todos? Y el Señor me dijo: había una maldición. Una maldición. Ellos no hicieron lo malo, pero tenían una maldición heredada. Y este sacerdote que había servido a David,
más de 40 años, junto al rey David, un hombre de Dios había llevado el arca de Jehová. Fue echado del sacerdocio para que se cumpliera la maldición. No es un juego la maldición. No es algo con lo que tú puedes pasarlo como una bobada que pasas a la ligera e insignificante. Es muy grave. Cada vez que una mujer da luz, tiene dolores de parto. Cuando los tiene, recuerde, esto fue por la maldición del pecado. Porque el pecado es el que trae la maldición. Di conmigo, el pecado trae la maldición. Dilo, el pecado trae la maldición. Pecaron Adán y Eva y entonces entró a la raza humana, porque es la descendencia. Acuerde que el pecado, la maldición va para la descendencia. Y todos somos descendientes de Adán. El pecado entonces trajo a la descendencia dolores de parto a las mujeres, su voluntad sujeta al hombre. Esto no es un asunto cultural. Ah, es que allí son machistas. No, no, no. Es una maldición. Di conmigo, es una maldición. Su deseo a él. Al hombre, espinos y cardos. La tierra fue maldita y el hombre tenía que trabajar más y sudar para poder conseguir el pan. Hay una maldición metida en la raza humana. La enfermedad y la muerte. Cuando más entendemos esto, es frente a un muerto. Cuando está nuestro ser querido ahí y no podemos hacer nada, ya está en el ataúd. Ese día, cuando toques ese cadáver, entenderás el poder de la maldición, que no es un juego. Los hombres no fueron diseñados para morir, ni para enfermarse, ni para estar arruinados. Pero el pecado, la maldición que vino por el pecado, nos alcanzó. Ese día ustedes entienden el poder de la maldición. Cuando traen aquí a alguien que ya está en sus últimas, no quieren que se vaya. Está fluyendo el poder de una maldición que se llama la muerte, que hoy se llama el postrer enemigo. Y Jesús lo venció en el Calvario y va a ser el último que va a poner bajo sus pies. Hicieron un estudio de dos personajes del siglo XIX, Max Hughes y otro, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre devoto, un creyente que se convirtió en un avivador del siglo XIX. Jonathan Edwards. Y Max Hughes, un hombre ateo. Y tomaron el ateo y el creyente y empezaron a estudiar su descendencia. ¿Qué pasó con sus hijitos y sus nietos, sus bebés que ustedes tienen en los brazos? ¿Qué va a pasar para el futuro? ¿Qué pasó con esa descendencia? Y miren lo que encontraron. La descendencia del ateo se casó con una mujer impía y la descendencia que alcanzaron a estudiar, hijos, nietos, bisnietos, fueron 550. 300 de los 550, más de la mitad, murieron en la pobreza absoluta. Es terrible. 150 eran delincuentes. 7 de ellos asesinos. 100 eran borrachos. De los 550, 100 eran borrachos. Y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. La descendencia de Max Hughes le costó más de $1.250.000 al gobierno de los Estados Unidos, dólares del siglo XIX. Todo el dinero del mundo. Jonathan Edwards, se alcanzaron a ubicar cerca de 1.394 descendientes. 295, casi 300, se graduaron en la universidad.
13 fueron rectores de universidad, 65 fueron profesores, 3 fueron elegidos senadores de los Estados Unidos, 3 fueron gobernadores, otros fueron embajadores en países extranjeros, 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, 1 decano de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho, 56 fueron médicos, 1 de ellos decano de la Facultad de Medicina, 75 fueron oficiales del ejército, 100 de ellos, de los 1300, fueron famosos misioneros, predicadores y escritores destacados. 80 desempeñaron cargos públicos, de los cuales 3 fueron alcaldes de grandes ciudades de los Estados Unidos. 1 fue el tesorero, el contralor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Eso es una gran diferencia. Maldiciones que están por herencia. ¿Qué es la maldición? ¿Que me dicen una cosa fea? ¿Que me sueltan? No, si la maldición no tiene motivo, no prospera. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no ha maldecido? Dijo el mismo Balaam. La maldición es un poder negativo, un poder espiritual que tiene en sí la virtud o la maldición, la desgracia de afectar a una persona, una familia, una población en una forma negativa, afectarle mentalmente, emocionalmente, físicamente, económicamente. Y lo peor, esa maldición pasa de una generación a otra generación y entra por una sola razón: el pecado. Di conmigo: el pecado. Di: el pecado. El Señor dice: ¿quién es el sabio y entendido que diga esto, que lo pueda declarar? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Por qué causa se volvió asolada como un desierto que no hay quien pase? ¿Por qué hay ruina en algunos lugares que no prospera nada? Digo, porque dejaron mi ley, la cual yo les di a ellos, no obedecieron a mi voz ni caminaron en ella. Pecado. Di conmigo: pecado. Dilo una vez fuerte: pecado. Quizá a alguno no le gusta que yo use la palabra pecado. Eso no nos gusta, pastor, no está bien, es como intimidante, estamos en el siglo XXI, no hablemos así. Eso le dijeron a un predicador un día, uno de los de confianza, dijo: pastor, no está bien, llámelos falta de juicio, errar en el blanco, no hacer lo correcto. Y el pastor entonces fue y atravesó un salón y se trajo un frasco que decía veneno, y decía: si yo le cambio la etiqueta donde dice veneno, para no ser tan crudo, y le quito la calavera para que no asuste, y le pongo esencia, lo hago más peligroso. Porque tú llegas, ¿hay esencia? ¿De qué será? ¿De qué será la esencia? Pero si yo veo la calavera, corro. Si yo veo que dice veneno, me asusto. Si veo un esqueleto, digo: oye, eso es terrible. Eso es la maldición por el pecado. Yo puedo decir: no, erró en el blanco, ánimo, todo bien. Yo tengo que decirle a la iglesia: eso trae maldición, y maldición que nos va a destruir, que nos va a afectar mentalmente, emocionalmente, económicamente, en la salud, en